Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 33 y 34. Dice la palabra del Señor. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dígalo conmigo, cuidó de él. Una vez más, cuidó de él. Muy bien, el día de hoy quiero compartir bajo el tema cómo cuidar las almas. Ahora, el desafío que toda iglesia tiene es cómo retener o cómo cuidar a las personas que Dios coloca bajo su ministerio. Este es el anhelo de toda iglesia que desee crecer. Para que toda persona que llega a estar en contacto con la iglesia no se pierda, sino que se mantenga el fruto. Ahora, el problema nuestro y de todas las iglesias en general no es tanto el ganar, sino el de consolidar a aquellas almas que han sido ganadas hasta verlas firmes, creciendo en el Señor y sirviendo en la iglesia y haciendo con otros lo que fue hecho inicialmente con ellos. Los expertos del Igle Crecimiento nos dicen que el porcentaje que más de fruto que se guarda o del fruto que se retiene de las actividades evangelísticas que realiza la iglesia es aproximadamente del 5%. Amén. Ahora, cuando hay iglesias que hacen actividades evangelísticas y la gente acepta al Señor y más nunca lo ven, no hay retención del fruto. Las que trabajan alcanzan a tener por lo menos el 5% de los que llegan. Cuando se hace un trabajo de cuidado, ese porcentaje de retención puede aumentar y podemos retener el fruto. Ahora, hermanos queridos, la Biblia nos enseña que el anhelo de Dios es que nadie se pierda. De los que Él trae a la iglesia, de los que Él coloca en su cuerpo, el objetivo es que ninguno de ellos se pierda. Así que esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Dios es ganar al perdido. Solo la obra de salvación la puede hacer Dios. El trabajo nuestro es cuidar a aquel ganado que para Cristo, a fin de que crezca y se mantenga firme. Si nosotros tenemos un sistema de atención y de cuidado, podemos lograr este objetivo. Amén, hermanos. Ahora, esta semana mientras pensaba en esto, me sentí guiado por el Espíritu de Dios a darle una lectura a la parábola conocida como la del buen samaritano, y debajo este enfoque de cómo ganar, encuentro yo respuestas tanto teológicas, espirituales como prácticas a la respuesta cómo cuidar al recién convertido. Ahora, permítame antes entrar en contexto de la historia. Sabemos nosotros que esta parábola obedece a la pregunta de un maestro de la ley, de un intérprete de la ley. Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? En la mentalidad judía, la salvación se lograba haciendo cosas. ¿Sí? Eso se entiende porque ellos estaban en la ley. Ahora nosotros sabemos que la salvación no se logra haciendo cosas, sino creyendo en Cristo. Es por la fe y la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús entiende la intención del hombre
Y entonces Jesús le contesta con una pregunta. ¿Qué dice la ley? Ya que tú eres experto en la ley, ¿qué nos dice? Y entonces el hombre hábilmente resume la ley en los dos grandes mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien ha dicho, haz esto y vivirás. Hasta ahí va bien la cosa. Pero el hombre, queriendo justificarse, ¿usted ha entendido eso? ¿Por qué él quería justificarse? Porque él está implicando, porque él hace esta pregunta, queriendo justificarse hasta esta pregunta. Entonces, Señor, ¿quién es mi prójimo? Dice que quería justificarse. ¿Qué es lo que está implicando? Está diciendo que el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, él lo cumplía cabalmente. Ahora, entonces, ¿quién es mi prójimo? Para él, su prójimo era alguien igual a él, de su raza, de su etnia, de su religión. Jesús le contesta con esta historia o parábola. Y al final, cuando él le contesta, usted la conoce, ¿verdad que sí? La parábola va más o menos así. Jesús le dice, mira, casualmente había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó hay aproximadamente 27 kilómetros. Y se desciende a más de 1000 metros. O sea, la diferencia es grande. Y mientras él iba de camino a Jericó, los asaltantes le cayeron encima, lo golpearon, le robaron y lo dejaron ahí tirado medio muerto. Pasó un sacerdote y lo vio y lo dejó allí. Un levita, y luego vino un samaritano. Y este, movido a misericordia, lo atendió, lo cuidó, lo curó, lo llevó al mesón. Y entonces le dijo al mesón, aquí hay 2 denarios porque al siguiente día salgo de vuelta a mis negocios. Cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús le pregunta, de los 3, ¿quién fue el prójimo? Escúchelo bien. ¿Quién fue el prójimo, hermanos? Dígamelo. ¿Quién? ¿Quién? Usted lo dijo. ¿Quién? ¿Pero qué respondió el hombre? El que usó de misericordia. Ni siquiera por su orgullo se atrevía a decir el samaritano. ¿Me está entendiendo? ¿Aló? Porque usted sabe el conflicto que había entre judíos y samaritanos, religioso y étnico. Y el hombre es tan orgulloso que él lo dice así como el que usó de misericordia. No voy a decir el samaritano porque no me cabe en mi cabeza que un samaritano sea el prójimo, el buen prójimo. Entonces Jesús con esta pregunta le cambia el énfasis de la pregunta inicial, o más bien replantea la pregunta. El asunto no es ¿quién es mi prójimo? El asunto es ¿soy yo un buen prójimo? Entonces Jesús le tiró la pelota del lado de su campo. No estés buscando quién es tu prójimo. Sé tú un buen prójimo. ¿Qué, mis hermanos? Entonces, la iglesia debe ser como el buen samaritano. Un buen prójimo. Y voy a hablarte, a desarrollar, esbozar esta parábola en 3 aspectos, porque el énfasis del cuidado y de la consolidación me lleva a ver en ella 3 aspectos importantes. El primero de ellos tiene que ver con el entendimiento de la realidad del hombre. Diga conmigo, entendimiento. Mire, nunca podremos hacer un buen cuidado de las almas si no tenemos un entendimiento correcto de la condición del hombre. ¿Qué, mis hermanos? Esto es supremamente importante.
¿Sí? Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, necesitamos entender cuál es la realidad de la condición del ser humano. Y esa realidad está retratada en este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Sí? Ahora, es una parábola. Y la parábola significa una comparación para sacar una lección. Por lo tanto, me da a mí la libertad de encontrar, de acuerdo a la interpretación de la Escritura, los simbolismos correctos para llegar al entendimiento de lo que Jesús quería decir. Este hombre representa a la raza humana. ¿De dónde venía? Ayúdeme, ¿de dónde venía? ¿Del McDonald's? ¿De dónde, hermanos? Ay, por eso es que tiene que tener su Biblia abierta. ¿De dónde venía, hermanos? Esto es un examen. No, se puede equivocar, pero dígame algo. ¿De dónde venía el hombre? De Jerusalén. ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia dónde? Hacia Jericó. Dice que hay una distancia de 27 kilómetros, hay una diferencia en altura. O sea que siempre de Jerusalén a Jericó se desciende. Por eso dice descendía. Siempre hay cuesta abajo. Jerusalén es el representativo de lo que era la condición del hombre mientras estaba en Edén. El hombre mientras vivía en Edén, ¿qué condición tenía? Perfecto, ¿sí o no? Sin pecado, un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, que gozaba de la comunión con Dios. Jerusalén es Sión, la casa del Dios viviente, donde estaba el templo. El hombre en Belén tenía comunión con Dios, estaba ahí el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Allí él tenía comunión con Dios todas las tardes, dice la Biblia. Pero un día él escuchó la voz de la serpiente y obedeció la voz de la serpiente y entonces le hizo caso. ¿Y qué ocurrió? Descendió. Cuando el hombre obedece lo que dice la serpiente, su condición cambia. ¿Verdad que sí? Ya no tiene comunión con Dios. Ahora siente vergüenza, se esconde, está en pecado, siente el juicio, la culpa, la vergüenza, está descendiendo a su condición. Jericó, ¿se acuerda usted? Era una ciudad que fue conquistada y Josué profirió una maldición sobre Jericó. El que volviera a reedificar esta ciudad lo hará bajo los cimientos de su primer hijo, los cimientos lo hará bajo la sangre de su hijo y cerrará las puertas bajo la sangre de su último hijo. Y el de Betel reedificó Jericó en los días de Acab a costa de la muerte de la vida de sus dos hijos. Jericó representa la maldición. Entonces, el hombre que se aparta de Dios se coloca bajo maldición. ¿Me entiende, hermanos? Esa es la condición del ser humano. Ahora, yo quiero decirte algo. Jericó, en los tiempos de Jesús, vivía un boom. Esa gente que vende casa, ¿cómo se le llama? Se me olvida, se me escapa. Inmobiliario. Era el boom inmobiliario del momento. Muchos sacerdotes vivían en Jericó. Y los ricos emergentes, los nuevos ricos emergentes, entiéndase publicanos, hacían de Jericó su casa. Era un desarrollo inmobiliario. Amén. Es como, bueno, aquí en Panamá como Costa del Este, pues, que antes era un relleno, un basurero, lo transformaron y ahora todo el mundo quiere vivir, bueno, los que pueden, allí, ¿verdad que sí? O sea que Jericó era como el Costa del Este nuestro. Había habido una transformación y todo el mundo quería vivir allá. ¿Sí?
Hermanos queridos, y este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Se veía bonito, pero el hombre puede tener carro, casa, dinero, pero si está en Jericó, está bajo maldición. ¿No yo? ¿Sí? Porque nosotros vemos a las personas. Es que es profesor de la universidad. Es que es licenciado, es ingeniero. Mira, maneja un carrazo, tiene una casa enorme. Él le va bien, él es feliz. No, está bajo maldición. Sin Cristo está bajo maldición. Así debes ver a cada persona sin Cristo. Como uno que descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué ocurrió cuando descendió? La Biblia dice que vinieron, ¿quiénes? Los ladrones. ¿Verdad que sí? Y lo asaltaron, lo golpearon, le robaron, le despojaron de sus bienes, le quitaron la ropa y lo dejaron allí tirado, medio muerto. ¿Cuál es la condición del hombre? Cayó de la gracia de Dios y ahora se encuentra engañado por Satanás, porque Satanás es el ladrón, ¿verdad que sí? Que vino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Entonces, escuche, el hombre sin Cristo es víctima de los ladrones. Note que habla de ladrones en plural. No solamente hay un solo ladrón. El diablo es el ladrón. Pero el pecado también te roba. La muerte te roba. Entonces hay ladrones. Y este hombre, estando en esa condición, fue víctima de los ladrones, del pecado, del diablo, de la muerte, del mundo. Está golpeado. No solamente está golpeado, ha sido despojado. ¿Verdad que sí? Su ropa le fue quitada. Sus pertenencias le fueron quitadas. Hermanos queridos, el hombre sin Cristo ha caído de la gracia de Dios. Ha sido despojado de su dignidad, de su identidad. Ha sido despojado de las cosas que Dios le dio al hombre inicialmente. El ladrón ha venido para robar, hurtar todo lo que puede en la vida del hombre. Le ha quitado, le ha despojado su ropa. El hombre está desnudo, espiritualmente hablando. Ha sido despojado, pero no solamente ha sido despojado, también fue herido. No solamente le robaron, sino que le robaron con violencia, lo golpearon. O sea, la hazaña del hombre. Y eso es lo que yo a veces veo en las personas que roban. ¿Por qué no simplemente lo asalta? ¿Por qué tiene que golpearlo? Y a veces primero lo golpean y después le roban, ¿verdad que sí? Y algunos hasta terminan como aquí matando a las personas. Lo golpearon, lo hirieron. Hermanos queridos, la humanidad también está herida. Toda persona sin Cristo está herida. Tanto el diablo como el pecado, el mundo, han causado mucho daño y han dejado heridas en el hombre, su familia, en sus hijos, en su matrimonio. El hombre sin Cristo allá afuera no solamente ha sido despojado y golpeado, también está herido. Por eso actúa como actúa. Porque es como un animal herido y por eso actúa con violencia hacia los demás. Porque lo que el hombre tiene es heridas del alma. El pecado, el diablo, el mal dejan graves y profundas heridas que el dinero no puede curar, que los amigos no pueden sanar, que los placeres del mundo no pueden calmar. Siempre esas heridas están allí. Y esa es la condición del hombre y es lo que usted y yo
tenemos que ver en cada persona que no ha recibido a Cristo. Es alguien que ha caído, que ha sido asaltado, ha sido golpeado y está herido. Y no solamente herido. La Biblia dice que lo dejaron medio muerto. En Efesios capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo dice, y nosotros estábamos, ¿qué? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la condición del hombre no solamente es herido, es también de muerto espiritual. El hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Y por sus propios medios este hombre no se puede acercar a Dios. Está herido y golpeado. Un tiempo atrás escuché la historia de un joven que andaba en una motocicleta y venía saliendo de Capira, en un pueblo allí en la entrada de Capira, cuando usted dobla a la derecha antes de bajar Campana. ¿Cómo se llama ese pueblo? Es bien frío. Allí en Chicá, gracias. Él venía en su moto y se cayó. Se partió el hueso aquí de la pierna. Estaba tirado. Él contaba que estaba horas allí. No podía salir a la calle. Y él veía que los carros pasaban. Él trataba de pedir ayuda y nadie lo escuchaba. Hasta que alguien lo vio y lo fue a recoger. Él decía, si este hombre no me ve, yo creo que yo hubiera muerto en ese lugar. Así estaba el hombre de nuestra historia, tirado, golpeado, herido y medio muerto. Así está el hombre sin Cristo, golpeado, herido, asaltado, degradado y medio muerto. Esa es la condición del hombre. Por más que use perfume caro, que use ropa elegante, que conduzca autos finos, que tenga una mansión o que viva en un arrabal, que no tenga ropa, si no tienen a Cristo, ambos están en la igual condición, muertos espiritualmente. Ese es el entendimiento que usted y yo debemos tener de la persona sin Cristo. Ese es el entendimiento de la iglesia, que la iglesia debe tener en relación contra toda persona, en relación con toda persona que está sin Cristo. Amén. Ahora, esto me lleva a la segunda parte de esta enseñanza. Ya tengo el entendimiento correcto del hombre. Ya sé que el hombre sin Cristo está golpeado, herido, muerto, despojado. Esa es la condición del ser humano. Ahora, frente a esta condición, hay tres maneras de abordarla. Número uno, hay tres visiones del mismo hecho. La parábola nos dice que el primero que pasó por ese camino, ¿quién fue? Un sacerdote. Y la Biblia dice que el sacerdote vio al hombre a la distancia, lo vio cerca y se pasó de largo. Es decir, se cruzó para el otro extremo del camino. Lo ignoró. Esta es la visión de la indiferencia. Como iglesia, nosotros podemos ser indiferentes ante la necesidad del hombre. Podemos nosotros ser como el sacerdote. El sacerdote era el servidor de Dios, ¿verdad que sí? Era el que llevaba los sacrificios del pueblo a Dios. Era el que presentaba al pueblo ante Dios. Ahora, el hombre viene, ¿de dónde viene? De Jerusalén, del templo. Va a su casa muy probablemente. Y ve a este hombre herido, tirado allí. ¿Y qué hace? Lo ignora. Es indiferente a él. Lo mira y le dice, no, este no es problema mío. Pero eres el sacerdote. Eres alguien en que supuestamente los hombres pueden confiar para buscar a Dios. La Biblia nos dice que usted y yo somos
hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Verdad que sí? Y lamentablemente nosotros podemos tener la actitud de este sacerdote. Vemos al hombre en necesidad y nos hacemos de la vista gorda, la vista indiferente. Eso no es problema mío. Mire, el sacerdote pudo haber tenido varias excusas porque la indiferencia generalmente se disfraza con excusas y argumentos. Él pudo haber dicho: no tengo tiempo, voy para mi casa y estoy cansado, mi servicio a Dios terminó. ¿Verdad que sí? Yo no puedo llegar con este hombre a mi casa si primero no le consulto a mi esposa. Ay, esto fue así como profundo. Indiferencia al fin y al cabo. Y él pudo haber dicho también: soy un sacerdote, este hombre está muerto, si lo toco me contamino. ¿Sabe cuánto sacerdote de Jesucristo anda con esa misma actitud? Yo no me junto con esa gente. Esa gente es mala influencia. Tal vez me roban. Yo no sé las intenciones de esas personas. ¿Qué tal si me van? Esa es una trampa y me quieren robar a mí. Lo miró y cruzó al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros, ante la necesidad de salvación de la gente, actuamos con igual indiferencia? Que lo haga otro. Yo voy para mi casa. Que vaya el domingo para la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Es que el sacerdote nos está retratando, ¿verdad que sí? Luego dice la Biblia que pasó ¿quién? El levita. ¿Quién es el levita? El levita es el ayudante del sacerdote, el que sirve en el templo. Pero note, el levita hizo algo, fue un poquito más allá que el sacerdote. El sacerdote vio al hombre y se cruzó al otro lado, porque me contamino. Yo no me junto con esa gente porque me contamino. Ese es el problema cuando nosotros tenemos fiesta de amigos, que los sacerdotes dicen: es que no tengo amigos inconversos, porque los andas ignorando todo el tiempo. Porque andas viéndolo así como que es que huelen feo, me contamino, y cruzas al otro lado. La Biblia dice que Jesús era amigo de pecadores. La Biblia dice que Jesús nunca tuvo temor de contaminarse. Tocó a la hija de Jairo, que estaba muerta. Iba una viuda con su único hijo que había muerto. Él detuvo el camino, el que iban para el cementerio, y tocó al muchacho. A la mujer del flujo de sangre, ella lo tocó y poder salió de él. Jesús no tenía temor de tocar a la gente. Y nosotros somos como el sacerdote, no nos contaminamos. No te juntes con eso porque tú no sabes sus costumbres. La Biblia dice que el levita hizo algo más que el sacerdote. El levita se acercó, lo miró, lo reparó y se fue para el otro lado. Esta es la visión de la curiosidad. ¿Sí? Una es la visión de la indiferencia y esta es la visión de la curiosidad. A veces somos como el levita. Nos acercamos, pero no para ayudar, sino para ¿qué? Porque somos Miranda. Nos gusta. Ay, no, sí. Está medio muerto. Está bien, que Dios te ayude. Porque el levita, su nombre le dice, levita ayudar, levita predicar, levita ayunar, levita. A todo le evita. ¿Cuántos levitas hay aquí? Hermano, hay ayuno. Le evito a eso.
Hay que salir a evangelizar. Le evito a eso. La Biblia nos dice que el levita se acercó, lo miró y cruzó al otro lado. Es la visión de la indiferencia y la visión de la curiosidad. Amén. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud de el levita. Nos acercamos a los pecadores, pero por pura curiosidad, no para ayudar. Nos acercamos al pecador, pero no para predicarle, sino para decir, mira, yo estoy en un club de Amway, si tú te unes vas a tener plata. Tengo aquí un susú. Hermanos queridos, es lamentable que la curiosidad sea más fuerte que la pasión por ganar al perdido. Es triste que la curiosidad mate el genuino interés de salvar a los que están perdidos. Así que tenemos la visión de la indiferencia y tenemos la visión de la curiosidad. Y en tercer lugar está la visión del samaritano. La Biblia nos dice que el samaritano se acercó, vio al hombre, los tres lo vieron, pero él fue movido a misericordia. Entonces la visión del samaritano es la visión de la misericordia. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, porque eran el resultado de una mezcla étnica entre judíos y gentiles. Los judíos no aceptaban a los samaritanos como parte de su pueblo, de su familia, porque no los consideraban étnicamente puros. Además, los samaritanos tenían su propio culto a Dios, sus propios sacerdotes y aún su propio templo, que los judíos se lo derribaron. Que no puede haber otro templo más. Así que solo hay el templo de Jerusalén y le derribaron el templo de los samaritanos en Jericín. Los samaritanos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia y todo lo demás lo desechaban. Entre samaritanos y judíos, dice la Biblia, no se trataban. Por eso que usted ve que los samaritanos, los judíos evitaban cruzar por Samaria. Lo evitaban a toda costa. Y usted ve la intención de Jesús. ¿Quién le está preguntando? Un maestro de la ley. Está rodeado de judíos y Jesús le dice, el que lo ayudó fue ese que ustedes desprecian. Porque el hombre herido era un judío. ¿Aló? Que venía de Jerusalén a Jericó. Era su compatriota y ellos lo miraron y se hicieron a un lado. Pero un extranjero, alguien que si él hubiese sido el que está en desgracia, nadie le ayuda. Ese, el menospreciado, fue el que lo ayudó. La Biblia dice que fue movido a misericordia. La expresión griega de movido a misericordia significa literalmente ser removido en sus entrañas. ¿Sí? Ser removido en sus entrañas. Es decir, señala una compasión que nace de nuestro interior. Y que esa compasión que nace en nuestro interior nos mueve a actuar en consecuencia. Nosotros, los discípulos de Cristo, debemos ver a toda persona como Jesús la ve. ¿Qué vio este hombre? A una víctima asaltada, golpeada, herida. Él no pensó si es judío o no. La Biblia dice que fue despojado de todo, hasta de la ropa. Obviamente estaba desnudo. Por lo tanto, como estaba desnudo, él sabía que era judío porque tenía circuncisión. Lo vio, ese es judío. Lo ayudó. Lo atendió. ¿Por qué? Porque
Dice que fue movido a misericordia, le dolió en sus entrañas. Hermanos queridos, y muchas veces nosotros nos olvidamos que en algún momento en nuestras vidas nosotros fuimos ese hombre herido y golpeado en el camino, asaltados por los ladrones, y vino alguien y nos habló de Cristo y sembró esperanza en nuestro corazón y nos sacó de allí y nos trajo al reino de Dios, y ahora nosotros nos levantamos, nos limpiamos, estamos justos, santificados, lavados por la sangre, pertenecemos a la familia de Dios, hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo y ahora somos indiferentes. No recordamos cuál fue nuestra condición. ¿Sabe por qué este hombre fue movido a misericordia? Porque tuvo empatía. ¿Sabe qué es la empatía, hermanos? La empatía es sentir el dolor del otro, ponerse en el lugar del otro. Él vio a este hombre y él se acordó. ¿Y qué tal si hubiese sido yo? ¿Cómo quisiera que me ayudaran? Y él no lo pensó dos veces. Él saltó la barrera de la religión y fue y ayudó al hombre. No buscó excusas. No dijo, este es mi enemigo. Ay, bien hecho. Me te hubieran matado. No. El hombre fue y ayudó. Porque fue movido por misericordia. Ahora bien, este hombre revela ciertas características de la visión de misericordia. Primero, mire, los que tienen una visión de misericordia o compasiva no tienen miedo. El samaritano nunca pensó, es que tal vez me están esperando, tal vez a mí me van a asaltar. No, él actuó, no tenía miedo. Segundo, no puso excusas. El samaritano no dijo, estoy ocupado, no tengo tiempo para atender a este hombre, no tengo dinero. Él simplemente lo ayudó. En tercer lugar, no se dejó llevar por los prejuicios. Como hemos visto, el herido era un judío y entre ellos no se llevaban. Amén. Mire, el odio entre judíos y samaritanos iba en las dos direcciones. Y él no se puso a pensar en el odio. Él no se puso a pensar en esta cosa. Él pudo haber dicho, yo nunca ayudaré a un judío. Sin importar el odio o el resentimiento, él lo ayudó. ¿Sí? Lo ayudó. Entonces, la iglesia que entiende la condición del hombre no puede ser indiferente. Tiene que actuar en consecuencia, en empatía, en saber. Yo estuve allí y sé lo que se siente. Ahora, en tercer lugar, y aquí respondemos a la pregunta, ¿cómo cuidar al nuevo? Este samaritano realizó 5 acciones que revelan el cuidado práctico que se le debe dar a un recién convertido. El verso 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas. Lo primero, se acercó. No se puede, hermanos queridos, ayudar o cuidar a alguien si no hay contacto con esa persona. Tenemos que tener contacto con la gente. Tenemos que conectar con las personas. No podemos ser una iglesia elitista y separada. Tenemos que ser gente que conecta con las personas. Él dice acercándose. Es que yo soy penoso. Vence esa pena. Es que no se quiere decir vence esa falta de expresión y acércate a la gente. Mire, lamentablemente muchos cristianos ni siquiera se acercan a sus vecinos. Nunca le han hablado a sus vecinos de Cristo. Ni a los vecinos, ni a su familia que está cerca. Le hablan. Ahora le van a hablar a un extraño porque no conectamos con la gente. Nos creemos como una élite especial, superior. Hay que conectar con la gente. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuidar implica contacto y hacer relación. No puede ser indiferente, no puede haber indiferencia en la iglesia. Ah, te vi, sí, te voy en la iglesia y ya. Porque hay gente así.
Aquí en la iglesia te abrazan, te besan, pero allá afuera te ignoran. Eres hermano aquí y afuera eres un desconocido. Tiene que haber relación, contacto. Tenemos que conectar con la gente, interesarnos por su vida, por su familia, visitarlos, alcanzarlos para Cristo, llegando a conocerlos. Segundo, dice, vendó sus heridas. Ahora, note esto. El vendar las heridas es importante. Amén. Como te he dicho, el hombre viene a Cristo con heridas, golpeado, azotado. Y estas heridas deben ser curadas. No podemos ignorar las heridas. Las heridas se vendaban para evitar que se infectaran o que se infecten. Se vendan para evitar que se infecte. Las heridas se vendan para protegerlas de agentes externos. Y también se vendan las heridas para detener hemorragias. ¿Cómo nosotros vendamos las heridas de la gente? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es las vendas que cubren las heridas del alma. De esa manera nosotros podemos sanar el alma de las personas a través de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice que la palabra cura, sana, protege, evita que nos infectemos más. Así que a las personas hay que enseñarles la palabra. Hay que la palabra llegue a esa necesidad del corazón y sea sanado. No tratamos simplemente de entretener a la gente. No es solamente de informar. La palabra no es para entretener o simplemente informar o mostrar conocimiento. El propósito principal de la Biblia, de la palabra de Dios predicada y enseñada, es sanar y transformar. Entonces, la palabra es para transformar y sanar. Pero también dice la Biblia que el hombre después le echó aceite y vino en las heridas. No podemos nosotros intentar sanar al herido sin la ayuda del Espíritu Santo. El aceite y el vino en la Biblia son símbolos del Espíritu Santo. El vino, por contener alcohol, funcionaba como un antiséptico. Y el aceite como un ungüento que calmaba el dolor. Entonces el vino limpiaba y curaba la herida, la desinfectaba. Pero el aceite calmaba el dolor porque la gente no solamente está herida, está sufriendo. ¿Cómo calmamos el sufrimiento espiritual? Que no se calma con plata, con dinero. No. Con la ayuda del Espíritu Santo. Ministrando a esas heridas del alma. Con la palabra. Y con la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo. Colocando vino para limpiar, para desinfectar. Y colocando aceite para calmar el dolor. El Espíritu Santo puede sanar, limpiar y curar toda herida en el alma del hombre. ¿Qué más hizo el samaritano? Dice la Biblia que lo puso en su cabalgadura. ¿Sabe? Él iba camino al mesón. Lo que implica que la distancia de allí donde lo encontró al mesón, él fue a pie. Y colocó al herido en su caballo. ¿Qué significa esto, pastor? Esto es desprendimiento. ¿Sí? Esto es desprendimiento. Le cedió su lugar. Hermanos, para consolidar y cuidar adecuadamente, tenemos que aprender a desprendernos. ¿De qué, pastor? De nuestro tiempo. De nuestros recursos. De nuestro confort.
que hay que, la visión de la iglesia dice que hay que ir a discipular. Pero eso me da pena. Yo mejor me quedo viendo el Golden Boy. ¿Qué visita ni qué visita? Voy a ver el Golden Boy. ¿Aló? Es que ir para allá, eso es gastar plata y gasolina. Traerlo a mi casa. Que se siente en mi sillón que acabo de traer de no sé a dónde. No, Señor. Y esa gente que sube el pie en el sillón. No. Una célula, no. Desprendimiento. Hermanos, orinen en su casa porque en la célula no quiero que me ensucien el baño. Desprendimiento. La cuarta acción es que lo llevó al mesón. ¿Qué es el mesón? Lo conectó con la iglesia. El mesón aquí, para nosotros, nuestro interés representa la iglesia. El mesón era el lugar donde la gente iba a descansar. Eran como los hoteles modernos. Estaban ubicados estratégicamente en los caminos comerciales para que evitar justamente que la gente fuera herida, asaltada, para que descansara, para que se recobrara fuerzas, para que se abasteciera para entrar a la ciudad. Hermanos queridos, la función de la iglesia es como el hotel aquí en esta tierra. Vamos camino a la patria celestial. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Me sigue, hermanos? Y mientras vamos para allá, está la iglesia que nos ayuda en nuestro peregrinaje hacia la patria celestial. Y la iglesia debe ser un lugar donde todos son recibidos. No como aconteció en el nacimiento de Cristo, que no había lugar para ellos en el mesón. Aquí hay lugar para todo aquel que necesite. ¿Sí? Hay lugar. Usted no puede cerrarle la puerta a alguien. Cuando usted llega, evangeliza, discipula a alguien, tiene que conectarlo con la iglesia. Es que yo me gano pero no lo llevo a la iglesia porque después entonces allá me lo contaminan. Quiero que esté aquí en mi célula. Las células no son islas. Las células están conectadas a la iglesia. Si alguien se convierte, tiene que traerlo a la iglesia. Y si se convierte aquí en este lugar, decimos iglesia simplemente por un asunto práctico, pero sabemos que la iglesia somos nosotros. Hay que conectarlo con la célula para que allí crezca. Pero tiene que haber una conexión. No es decir, bueno, ya te salvaste y a ver qué haces. No, hermanos. Él lo llevó al mesón. ¿Para qué? Para que fuera cuidado adecuadamente. ¿Quién vive, hermanos? El nuevo debe ser conectado con la iglesia para que haga parte de su familia, para que sea formado, capacitado y atendido. Amén. Y la quinta acción que hizo el samaritano es que pagó por cuidado adicional. La Biblia dice que al siguiente día, cuando partía, dijo: aquí hay 2 denarios para el mesonero. Cuídamele. Y si algo gastes de más, cuando regrese, te lo pagaré. ¿Qué es esto, hermanos? Responsabilidad. No se puede cuidar a alguien si nosotros no asumimos responsabilidad o compromiso, es la palabra correcta, con esa persona. Este hombre tenía compromiso. Muchas veces, hermanos, Dios no envía almas a la iglesia y la razón es porque no ve compromiso. Lo voy a repetir. Muchas veces Dios no envía almas a cierta iglesia porque no ve compromiso en esta iglesia de cuidar al herido, al enfermo. Él prefiere llevarlo o conectarlo en un lugar donde esa persona pueda crecer y desarrollarse.
Es como si usted va a un hospital, pasa 4 horas y no lo atienden, ni lo miran, lo ignoran. Usted se va a otro hospital, ¿verdad que sí? Donde lo atiendan. Hermanos, y a veces nosotros somos como los hospitales públicos. Viene alguien o traemos a alguien y ni siquiera los saludamos. Ni siquiera nos interesamos por esa persona y por saber su nombre. Lo vemos y llegó, no sé quién es. ¿De dónde salió? El corazón de Dios se duele por la indiferencia de su pueblo. Todos somos responsables. El pastor no debe ni puede hacerlo todo. Él no puede discipular a todos. Él no puede visitar a todos. Y Él no puede atender a todos. Cada uno de nosotros tenemos que asumir compromiso con la obra de Dios, con el herido, con el golpeado. Si usted y yo queremos ser una iglesia donde continuamente vienen gente a recibir al Señor, tenemos que hacer el compromiso con Dios, de decirle: Señor, vamos a cuidar, a hacer lo mejor que podamos para cuidar y atender a esas almas heridas, golpeadas, que tú quieres enviar. No vamos a ser indiferentes. No vamos simplemente a tener curiosidad. Vamos a tener la visión de compasión y vamos a actuar de manera consecuente con estas 5 acciones prácticas. Conectar con la gente. Amén. Curarlos con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Conectarlos con la iglesia. Amén, hermanos. Cuidar de ellos. Darle prioridad. Colocarlo en nuestra cabalgadura así nos sintamos más incómodos nosotros. Es que yo no le voy a dar mi puesto a este hermano nuevo porque, ¿qué va? Yo quiero tener esa incomodidad de que los hermanos mayores se tengan, mayores me digo los viejos, los más viejos, de estar en la iglesia, se dan su espacio a las almas nuevas, al necesitado, al herido. Póngase de pie, por favor. ¿Cuál es la motivación para todo cuidado y atención de toda alma? No es el número, hermanos. No es ocupar un lugar más. Es el amor. El amor movió a este hombre, la compasión. Y el amor es más que un concepto. El amor se demuestra en acciones. ¿Sí? Ahora, el cuidado del nuevo se sostiene en el conocimiento de la condición del hombre caído. De esa visión empática y de acciones prácticas que te he enseñado el día de hoy. Si usted y yo, como iglesia, ponemos en práctica estos 3 principios, vamos a cuidar eficientemente toda alma que Dios coloque bajo nuestro ministerio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Wow, tremenda palabra del día de hoy. Estoy seguro que el Señor ha tocado tu corazón. De esta manera te pido que nos dejes un comentario y nos indiques cuál fue tu parte favorita, dónde el Señor tocó tu corazón. También ayúdanos a compartir esto para que este mensaje se llegue a muchas más personas, a muchos más hogares. ¿Cómo? Solamente danos tu like y de esta manera nos estarías apoyando. También, si tienes una petición de oración por ti, por tu trabajo, por tu familia, por lo que tú quieras, por favor,
Contáctanos por los medios que aparecen aquí en pantalla. Los invitamos a nuestras reuniones presenciales los días viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. También tenemos nuestras reuniones familiares en las cuales puedes asistir contactándonos a estos números que aparecen en la parte de abajo. También no te pierdas nuestra próxima transmisión. Solamente te pedimos que también te unas a nuestro canal, suscríbete al canal y también le puedes dar a la campanita de notificación. De esta manera no te vas a perder ninguna de nuestras transmisiones y el mensaje de Dios seguirá estando en tu vida. Dios te bendiga.